Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan en el mundo católico. El día de hoy con Ricardo Grosona. Él es presidente de una fundación. ¿Me puede dar el nombre de la fundación, por favor? La fundación se llama Ramón Pané, sí, y lleva el nombre del primer evangelizador que vino a América en el segundo viaje de Colón, en el año 1494. Ramón Pané era un laico. Eso es lo que es increíble. Era interesantísimo. El primer evangelizador de América era un laico que vivía cerca de lo que en ese momento se llamaba un cenobio, hoy sería un monasterio, pero él era un laico que se dedicaba a la oración. Sí. Y cuando Colón regresa de su primer viaje, entre las cosas que trae son personas que ha encontrado en este nuevo continente. Y este hombre, que era una persona dedicada a la oración, al ver que había personas concretas, él dijo: si hay personas, tenemos que llevarles la buena noticia. Y ahí se lanzó a esa gran misión imposible, porque era una misión imposible, meterse en esos barquitos que duraban 3 meses para llegar por el Atlántico. Sí. Y él llega a lo que hoy es República Dominicana, aprende el idioma de los indios taínos, evangeliza a los indios, evangeliza una familia, y esa familia sale a evangelizar. Y lo digo hoy porque estamos en el tema del sínodo de la familia que se está desarrollando. Claro. Y los primeros mártires de América son una familia de indios taínos que ha ido a llevar a otras tribus y los mataron porque no querían aceptar esta nueva situación. Esta nueva fe. Y este seglar se quedó ahí a donde llegó. Él se quedó todo el tiempo en República Dominicana, hoy Haití, porque eso era una sola isla en ese momento, un solo país, digo. Y entonces él se queda a evangelizar, y Colón le pide que escriba libros sobre las costumbres de los indios. Él es el que escribe el primer libro sobre todo lo que se hace en el mundo indígena. Es muy interesante. Y después, en una de las misiones, ya no volvió más. No sabemos qué pasó con él, no sabemos. Había mucha malaria. Claro. Lo pudieron haber matado. Sí, muchos piratas. Se murió de cualquier cosa, o se resbaló en el camino. Nadie supo más de él. Él se perdió en uno de sus viajes, pero sabemos que se perdió por una causa: evangelizando, llevando la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿su fundación a qué se dedica? Bueno, tomando el nombre de Ramón Pané, que aprendió los idiomas de los indios, nosotros queremos aprender los nuevos idiomas. ¿Cuáles son los nuevos idiomas? Sí. El internet, la cibernética. Esos son los nuevos idiomas que se hablan hoy, el mundo de las aplicaciones. Así es. Entonces nosotros damos talleres de formación para la nueva evangelización, usando lo que son las artes, los nuevos modelos de comunicación, cómo usar las redes sociales, especialmente sobre la Lectio Divina. Todo gira en torno a la palabra de Dios, como nos ha pedido el Papa Francisco. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo trabajan en las comunidades? ¿Qué es lo que hacen? Nosotros damos talleres principalmente, y después dejamos a través de páginas web el seguimiento para que puedan tener en audio, en video, por escrito, ejercicios de Lectio Divina, y para que también, por ejemplo, los catequistas puedan tener una guía para llevarle a los niños cómo hacer Lectio Divina con los más pequeñitos. La página web nuestra se llama fundacionpané.org, y si no, la otra para jóvenes es cristonautas.com. Está padre, Cristonautas. Cristonautas porque navegamos en Cristo, eso es lo que queremos decir. Hermoso. Navegamos en Cristo. ¿Cuántas personas componen en el mundo su fundación? Nosotros somos exactamente muy poquitos, somos una fundación aparte muy nueva. Tenemos 2 figuras, una figura pública en los Estados Unidos que se llama Fundación Ramón Pané, y la otra es la Fraternidad Religiosa, que la conformamos casi 70 personas en 16 países. Estamos presentes en 16 países. Gente. 70 personas se hace mucho. Sí, pero nosotros trabajamos
sin querer cambiarle la mentalidad a nadie. Por ejemplo, nosotros servimos a los distintos grupos y o movimientos religiosos porque les enseñamos a usar los instrumentos de oración de toda la vida de la iglesia, como la Lectio Divina. Claro. Una vez que lo aprenden, la Lectio Divina puede ser parte de la Legión de María, de la Acción Católica, de los movimientos apostólicos misioneros, de los distintos grupos que existen. Así es. Dígame, ¿cuál ha sido el impacto de usted con respecto al Papa Francisco? Porque me contaba algo lindo, que él fue su director espiritual por 20 años. ¿Cuál ha sido el impacto del Papa Francisco en usted? Bueno, en el año 1977, buscando en Argentina un director espiritual, yo vengo de colegios jesuitas, estudiando y buscando mi propia vocación como cristiano, elegí al padre Jorge Mario Bergoglio como director espiritual, con quien estuve llevando una dirección espiritual durante muchísimos años. Después, lo interesante es que el Papa Francisco, en ese momento el padre Bergoglio, siempre me insistió que los laicos tenemos que tener un papel protagónico en la evangelización. Entonces decía, a lo mejor tú crees que la vocación es solamente ser sacerdote. Lo que también se habla hoy en día de la pastoral vocacional solamente es la del sacerdocio. Ah, no, hay un error muy grande. Pastoral vocacional es la pastoral del llamado. ¿A dónde nos ha llamado el Señor a actuar? ¿Por qué nos ha llamado el Señor a actuar? Y cada uno debe actuar en su mundo, en el mundo donde Dios le pide. A lo mejor le pide que sea sacerdote. Claro. A lo mejor le pide que se consagre. Claro. A mí me pidió que me consagrara a la evangelización y eso es lo que estoy haciendo. Y uno encontrará evidentemente la felicidad de su vida cuando haga lo que Dios quiere que haga, no haciendo otra cosa. No haciendo otra cosa. ¿Qué apoyo le da a la familia esta fundación en materia de evangelización? El Papa Francisco me pidió personalmente ya como sumo pontífice, cuando yo fui a verlo, le dije, ¿qué quiere que haga? ¿En qué lo ayudo? Y él me dice, quiero la Lectio Divina para la familia. Y entonces nosotros empezamos a hacer casualmente en México un proyecto piloto de Lectio Divina para la familia, que revolucionó un movimiento que se llama Familia Educadora en la Fe, que hicimos con 630 familias, un proyecto piloto, y después vinimos a tomar testimonios. Esos testimonios podemos decir que han cambiado la vida de la familia. Y solamente le quiero preguntar, ¿cuál ha sido, o sea, que le explique a las personas que nos ven y nos escuchan, qué significa Lectio Divina, porque no todos saben? Ok, la Lectio Divina es la manera más antigua que tiene la Iglesia para orar con las Sagradas Escrituras. Hermoso. Las Sagradas Escrituras tienen una misión principal. Existen para llevarnos al encuentro con Jesús. Así es. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas las palabras que están dentro de la Sagrada Escritura deben ser leídas en un espíritu de oración. Okay. Entonces, la Lectio Divina es el método que va llevando paso a paso, son 5 pasos. El primero es leer el texto, porque obviamente no se puede hacer oración con la Biblia si no estamos leyendo el texto bíblico. La lectura, luego se hace la meditación, donde uno se pregunta, ¿qué me dice a mí este texto? Primero lo analizamos en su contexto, después lo analizamos en el contexto nuestro como receptores de la palabra. Entonces viene un tercer paso, que es la oración. ¿Qué le decimos nosotros a Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? Y ahí yo quisiera decir algo. En el mundo nuestro de la iglesia hay un agujero muy grande en la catequesis, que es el tema de la oración. Nosotros creemos que orar es rezar. Sí, no, y no. Orar es responderle a Dios, que nos habla primero en la Sagrada Escritura. Aquí, cuando Dios nos habla, yo le puedo responder. Entonces, bueno, hay muchas formas de responderle. Claro. Darle gracias, pedirle perdón cuando uno se da cuenta que lo que Dios nos está pidiendo está muy distante a lo que nosotros hacemos. Señor, perdóname, ayúdame, cámbiame, no sé. Es decir, esa es la parte de la oración. Luego viene un cuarto paso, que es la contemplación, que es donde nosotros nos vamos a quedar con una esencia de ese texto bíblico que estamos leyendo
Y por último nos vamos a la acción. Claro. Ese texto Si no, bíblico se debe vivir. Claro. Si no, voy a decir algo aunque suene fuerte, si no es mentira que somos cristianos. Claro. Somos cristianos periféricos desde afuera, nos decimos, traemos la careta de cristianos, pero Claro. no somos porque no actuamos No como actuamos cristianos. como tales. Entonces, Solamente para terminar, denos unas breves palabras. ¿Qué le diría a los que nos ven y nos escuchan? ¿Cómo los invitaría a participar? Denos su página web de nuevo para despedirnos. muchas gracias, amigos, por escucharnos y por estar con nosotros. Yo te invito a que te encuentres contigo mismo y a que te encuentres con lo que Dios te pide que quiere que tú seas. Tú no vas a hacer otra cosa que lo que Dios quiera. Y el desafío más grande que nosotros tenemos hoy en día es saber quién soy yo en el plan que Dios tiene para mí. Yo te invito a que practiques seriamente la oración de la Lección Divina y si quieres puedes apoyarte en los recursos que nosotros hacemos que son gratuitos. Cristonautas.com. Allí encontrarás muchísimas otras ayudas para tu vida espiritual. Cristonautas.com y con mucho gusto estamos a tu disposición. Pues muchas gracias, don Ricardo. Espero que te sea todo un éxito su entrevista, su charla, su ponencia y sobre todo en esta importantísima tarea de la nueva evangelización. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta la próxima. Adiós. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.